se nos pide que encontremos la cardinalidad de cada conjunto. La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos distintos en el conjunto, por lo que al mirar el conjunto, la cardinalidad es igual al número de elementos en el conjunto, por lo que podríamos contarlos uno por uno, pero veamos una fórmula que podemos usar cuando tenemos un conjunto que consiste en una lista secuencial ordenada de números enteros. El número de enteros en una lista secuencial ordenada es igual al mayor valor menos el menor valor más 1, veamos un ejemplo simple. Echemos un vistazo a un ejemplo simple de por qué funciona esto. Digamos que hemos establecido E, que contiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Podemos ver fácilmente que el conjunto E contiene 5 elementos y, por lo tanto, la cardinalidad del conjunto E es igual a 5, pero usando la fórmula es otra forma de determinar el número de elementos en el conjunto porque tenemos una lista secuencial ordenada de enteros. Es tomar el mayor valor de 5, restar el menor valor de 1 y, a continuación, sumar 1. Fíjate que esto nos da 4 más 1, que es igual a 5. Solo tenga en cuenta que esto solo funciona cuando tenemos una lista de enteros ordenados y secuenciales, lo que significa que no faltan números enteros en la lista, así que ahora vamos a volver al conjunto así no queremos contar el número de elementos del conjunto uno por uno. Podemos usar la fórmula con el mayor valor de 25. Menos el valor mínimo de 8 más 1 nos dará el número de elementos en el conjunto bien 25 menos 8 es igual a 17. Más 1 es igual a 18. Hay 18 elementos en el conjunto A y, por lo tanto, la cardinalidad del conjunto A es de 18. Supongo que otra forma de pensar en esto es que el número de elementos de 11 a 25 es 15. Y luego tenemos 3 más 8 9 y 10 15 más 3 es 18, cualquiera que sea la cardinalidad es 18 para el conjunto B. El conjunto B es un conjunto de todos los números enteros X tal que X es mayor o igual a menos 5 y menor o igual a 18. Sigamos adelante y mostremos el conjunto B como una lista. El elemento mínimo en el conjunto B es menos 5 y luego tenemos menos 4. Menos 3 menos 2 y así sucesivamente. Los tres últimos elementos del conjunto serían 16, 17 y 18. Así que de nuevo la cardinalidad es el número de elementos en el conjunto B y en el número de elementos de 1 a 18 es 18. El número de elementos de menos 5 a 0 es 6, 18 más 6 es 24. La cardinalidad del conjunto B es 24. O de nuevo si queremos usar la fórmula tendríamos 18. Menos 5 más 1. Bien 18 menos 5 se simplifica a 18 más 5 o 23. 23 más 1 es igual a 24. En el último ejemplo se nos pide que determinemos la cardinalidad de la intersección de C y D, escribamos los conjuntos C y D como listas, así que establece C. Es un conjunto de todos los números naturales X tal que X es menor o igual a 20. Y por lo tanto C contiene los elementos 0, 1, 2, 3 hasta 20. Voy a seguir adelante y hacer una lista de todos. Y ahora vamos a escribir CD como una lista. CD es un conjunto de todos los números naturales X tal que X es primo. Recuerda que un número primo es mayor que 1 y solo tiene dos factores, uno en sí mismo, por lo que el primer elemento en D es 2 seguido de 3 y luego 5. 7, 11. 13, 17. 19, 23 y podemos continuar, y detenernos aquí porque recuerden que estamos buscando la intersección de C, y D y el elemento más grande en C es 20. Así que ahora vamos a determinar la intersección de C, y D para que podamos determinar la cardinalidad de la intersección de C y D. C intersect D es un conjunto que contiene los elementos que están en C, y en D que notan que van a ser los números primos del 2 al 19. Observe los elementos de 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Están en C y en D. And in D.
El número de elementos en la intersección de C y D es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La cardinalidad de C se cruza D es igual a 8. Espero que esto te haya resultado útil.